Bien, jóvenes, continuando con termodinámica, hoy vamos a hablar de otra función de estado que es la entalpía y vamos a hablar también de termoquímica. Vamos a definir entonces esa nueva función de estado que es la entalpía. Sabemos que la energía interna de cualquier sistema depende del estado en que se encuentre el sistema. No depende de cómo llegó a ese estado, cómo hizo, cuál fue el camino recorrido para llegar a ese estado. Depende solo de los valores iniciales y finales, no del camino ni la trayectoria. ¿Ok? La energía interna que le colocamos, se conoce como U, en alguna otra literatura lo pueden ver como E, ¿ok? Es una función de estado. Es una función de estado justamente porque depende solo de los valores iniciales y finales de esos estados. Pero el trabajo y el calor, es decir, Q y W, no son funciones de estado, porque ellos sí dependen del camino recorrido. ¿Okay? Son formas de energía, no son funciones de estado. Entonces, ¿existen otras funciones de estado? Sí, vamos a ver cuáles son. Entonces, sabemos que el cambio de energía interna de un sistema, según la primera ley de termodinámica, va a estar dado por la diferencia entre la cantidad de calor absorbido menos el trabajo realizado. Entonces, si vemos como delta U, 2 menos 1, es decir, un estado 2 menos un estado 1, va a ser igual a ese calor por la presión por ese delta volumen B2 menos B1. Si despejamos Q, es decir, el calor absorbido, va a ser igual, fíjense aquí cómo nos quedaría esta ecuación, va a ser igual a una diferencia de dos cantidades, un estado 2, fíjense aquí, y un estado 1, que son funciones de estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es U, está en función de U, que U es la energía interna. Entonces, si es una diferencia que tiene funciones de estado, por lo tanto, entonces el calor absorbido también es una función de estado. Y es por ello que se introduce una nueva función de estado. Ya no se llama Q, sino la vamos a llamar H. Esta nueva función de estado, que es justamente ese calor absorbido en un proceso o en un cambio de estado, es justamente la entalpía. La entalpía es igual a la energía interna del sistema más el trabajo realizado por el sistema, es decir, presión por volumen. Aquí formalmente la definimos, ¿verdad? Como ese calor absorbido en un proceso a presión constante. Es igual al cambio de entalpía si el único trabajo realizado es del tipo PV, es decir, presión-volumen. Entonces esa es la, digamos, definición formal de lo que es la entalpía. Ahora bien, cuando tenemos procesos que involucran gases ideales, la ecuación para definir o para calcular la entalpía es de la siguiente manera. Entonces tenemos que la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Es P por B igual a nRT. Entonces sabemos que el diferencial de entalpía va a ser igual al diferencial de la energía interna más el diferencial del trabajo PV, ¿verdad? Entonces, si sustituimos PV por la ecuación de estado de gases ideales, nos queda que va a ser NR por el diferencial de T. ¿Ok? Pero también conocemos, que lo vimos en la primera ley de termodinámica, que ese diferencial de energía interna también se define como la capacidad calorífica a volumen constante por la temperatura. Si colocamos estas ecuaciones en ese diferencial de entalpía, ¿verdad? Nos queda esta ecuación, donde si rearreglamos o sacamos, mejor dicho, factor común, el diferencial de temperatura, nos queda una suma pues, de C sub B por NR, ¿sí? Donde N es el número de moles y R
es la constante de los gases ideales. Y justamente para los gases ideales se tiene definido que la capacidad calorífica a volumen constante más el número de moles por R va a ser exactamente igual al C sub P, o sea, a la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, se puede escribir bien bonito aquí que el diferencial de entalpía o la entalpía va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por el diferencial de temperatura. ¿Ves? Es una ecuación que es similar a la que nosotros habíamos obtenido para el caso de la energía interna. ¿Okay? Vemos entonces que la entalpía de un gas ideal depende solo de la temperatura. Y si nosotros en vez de gases tuviéramos un sólido o un líquido o inclusive un gas real, tendríamos que a esta ecuación agregarle el término, conocer el término de dependencia de la presión con el cambio de entalpía para poderlo insertar aquí, anexar aquí, sumar al término de delta H para poderlo calcular. Y sería de esa manera. O sea, debemos conocer una ecuación que relaciona el cambio de entalpía con la variación de presión para esos casos de sólido, líquido o gases reales. Ok, jóvenes, ahora veamos lo que es la termoquímica. La termoquímica simplemente es el cálculo o la definición de el calor absorbido o generado en una reacción química o en una reacción de formación de productos químicos. Ok, para ver lo que es una entalpía de reacción, aquí vemos la reacción de descomposición del agua, ¿verdad? Que pasa 2 moles de agua, obtenemos 1 mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno, ¿verdad? Si vemos aquí hay un aumento partimos de 2 moles y terminamos con 3 moles, hay un aumento del número de moles. Entonces, para que la presión sea constante, si hay un aumento del número de moles, el sistema hace o realiza trabajo, es decir, el gas se expande, ¿okay? Habiendo así un aumento del volumen. El cambio de entalpía, es decir, el calor que se absorbe en este cambio de estado, depende de, como lo vimos, de su estado inicial y su estado final. Es decir, su entalpía inicial menos su entalpía final menos su entalpía inicial. Es decir, el delta H final menos el H inicial. Y en el estado final tenemos los productos y en el estado inicial tenemos los reactantes. Es decir, que cuando tenemos una reacción química, entonces el cambio de entalpía se mide con la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. Ok, y como ya lo hemos mencionado, y aquí les hago la demostración, el cambio de entalpía es igual a el calor que absorbe el sistema. Sin embargo, en la mayoría de las reacciones químicas, esto no quiere decir que se caliente, no siempre se calienta el sistema o se enfría. Para que la temperatura se mantenga constante, ¿okay? Lo que ocurre es que el sistema gasta energía haciendo trabajo, ¿okay? Y el sistema emplea Q, ese calor, justamente para romper los enlaces. Por eso el delta H es una medida de la energía de enlace. Aquí abajo se los puse. Entonces nosotros podemos, calculando el delta H o la entalpía de una reacción específica como una medida, ahí podemos saber la medida de la energía de enlace en un sistema. O sea, cuando hay una descomposición o una formación de una sustancia química. Bueno, y simplemente podemos calcular el cambio normal de entalpía en una reacción química como la suma de
la entalpía de los productos menos la suma de la entalpía de los reactantes, multiplicado por los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ok, jóvenes, veamos el siguiente ejemplo. También cuando hablamos de entalpías de reacción vamos a encontrarnos con la ley de Hess. La ley de Hess simplemente es como una normalización de los procesos o el procedimiento que debe seguirse para el cálculo de las entalpías de reacción. ¿Ok? Entonces simplemente aquí lo podemos ver o enunciar donde se dice que el delta H de una reacción se puede obtener por la suma y las restas de los delta H de otras reacciones apropiadas. ¿Sí? Uno puede sumar o restar reacciones específicas para que te dé al final la reacción deseada y asimismo sumar y restar algebraicamente la entalpía de dichas reacciones y obtener así la entalpía de la reacción que yo deseo. También la ley o esta serie de pasos, indicaciones, dice que el delta H de una reacción inversa es negativo. Es decir, si yo necesito invertir la reacción porque los que tengo como reactantes los necesito como productos y viceversa, bueno, yo la puedo invertir y el delta H, si era positivo, por supuesto ahora va a ser negativo, o si era negativo, ahora va a ser positivo porque debo multiplicarlo por menos 1. También así, si yo necesito una mayor cantidad de moles de una reacción, ¿ok? O si se multiplica la reacción química por un número m de delta H, el delta H, perdón, es m veces el de la reacción. Es decir, si yo tengo la reacción con un mol de agua y yo necesito realmente formar 2 moles de agua, entonces yo multiplico la reacción por 2 y también debo multiplicar el delta H de esa reacción por 2. Y esto es porque el delta H es una propiedad extensiva, es decir, todas las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de materia. Entonces, si yo tengo un delta H para un mol, entonces para formar 2 moles necesito el doble de calor, el doble de delta H. Bueno, y aquí simplemente es para afirmar que la entalpía de formación se calcula igual que la entalpía de reacción. ¿Okay? Sin embargo, se dice, o es bueno saber, que hay dos maneras, como les decía antes, sumando, restando algebraicamente las reacciones apropiadas para producir un mol o dos o lo que uno necesite de una sustancia, pero también se puede hacer partiendo de los elementos que constituyen esa sustancia en su estado natural. Es decir, si yo quiero producir agua, yo debo partir de hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Y oxígeno gaseoso. Entonces, para obtener al final agua, por eso la entalpía entonces de los reactantes y la entalpía de los productos para hacerlo. Sin embargo, también es bueno acotar que la mayoría de los valores de esa entalpía de formación de esas sustancias de interés están en la bibliografía reportada, la mayoría de ellas a una atmósfera y 25 grados Celsius. Entonces, si ya yo tengo la entalpía de formación estándar, ¿sí? Estas condiciones se conocen como las condiciones estándar, yo puedo a través de, ya lo vamos a ver al final, a través de un simple cálculo algebraico, conocer la entalpía de formación de otras sustancias a otras condiciones diferentes de temperatura, sobre todo si la conozco a 25 grados, también la puedo conocer a otra temperatura haciendo un cálculo que vamos a ver al final. Aquí les menciono algunas, digamos, reglas que se deben tener en cuenta cuando se calculan las entalpías de formación. Lo primero es que los elementos en su estado natural tienen por definición
un delta H de formación igual a 0. Los valores que aparecen en las tablas de entalpía, a menos que se indique lo contrario, como les dije hace rato, corresponden al cambio de entalpía estándar, que para formar siempre un mol de sustancia. Es una entalpía estándar para formar un mol de sustancia. Si yo necesito formar 2 moles, por supuesto tomo esa misma entalpía y lo multiplico por 2. Si necesito 3 moles, por 3, así sucesivamente. También es importante destacar que el estado físico y el estado de agregación de la sustancia debe tomarse en cuenta al momento de escribir el delta H de formación. Por ejemplo, si necesitamos agua gaseosa, el delta H de formación del agua gaseosa va a ser igual al delta H de formación del agua líquida, más tengo que incluir el delta H de vaporización de esa agua líquida. O sea, tengo que llevar de agua líquida a agua a vapor para poder tener el delta H de formación o para poder formar, si quiere lo podemos ver así, el agua gaseosa. Entonces, ojo que esto es muy importante. Y lo que les mencionaba hace rato, también conociendo la diferencia de entalpía o el delta H de formación a una temperatura, generalmente la temperatura estándar, 25 Celsius, también yo puedo conocer la entalpía a otra temperatura que me interese. Simplemente conociendo la capacidad calorífica de los productos menos la capacidad calorífica de los reactantes, o sea, haciendo esta diferencia, y multiplicados por esa diferencia de temperatura. Es decir, esta temperatura, este delta T va a ser esta temperatura 2, que es esta, menos esta temperatura 1, que es esta que está acá. Entonces con ello se calcula esta nueva entalpía a estas condiciones. Ojo que ese delta esta delta C sub P de productos menos reactantes va a ser un C sub P, digamos, promedio, donde como a veces tenemos varios productos y varios reactantes, entonces se puede calcular de esta manera como les muestro aquí, con la suma de cada uno de los C sub P multiplicado por N, que N es el coeficiente estequiométrico de la reacción química balanceada. Vamos a ver un ejemplo. Ok, fíjense jóvenes, N